jurisprudencia radica que es del superior hacia sus inferiores, pero no a sus iguales. De tal manera que una jurisprudencia que emite una sala no es obligatoria para la otra sala. ¿Me doy a entender? Sí, profesor, bastante. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿qué dijo su maestro de que en teoría me voy a agarrar media hora de su clase mañana? Dijo que estaba bien, profe, que no había problema. Ayer le comentó, bueno, sí, ayer le comentó uno de los compañeros y dijo que no había problema, que se tomara el tiempo. Pero en realidad no creo utilizarlo. Pero bueno, pensando en cualquier cosa que pueda pasar, porque de todos modos vamos a tener la presión del personal pidiendo que salgamos para orear el salón, así es que vamos a ver qué pasa. Bueno, dudas de los temas anteriores. ¿Ninguna? Digo, no sé si se podría, profe, así como pues, un pequeño repaso, ¿no? Así algo ligero, ¿no? Un pequeñito repaso, no sé si se pueda. No. Es una forma elegante de decir explíquenos todos desde el primer día. No, pero una pequeña alimentación, retroalimentación, no sé cómo llamarlo. No creo que sea necesario, porque cuando les pregunto, sobre todo en las clases ya que tenemos presenciales, creo que es evidente dónde están sus fallas. Pero a ver, deme chance, deje paso listo y ahorita retomamos el tema. Acosta. Alonso. Anaya. Arellano. Becerril. Presente, profe. Belmont. Presente. Carrillo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Clement. Cruz. Presente. Figueroa. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gómez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez Ríos. Guevara. Presente. Hernández. Presente, maestro. Puerta. Puerta Guerrero. Ibáñez. Jacinto. Presente, profesor. Jiménez Martínez. Presente, profe. Jiménez Palestina. Presente. López Salas. Presente, profesor. López Sánchez. López Santos. Buenas tardes. Martínez Gil. Presente. Martínez Sánchez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Martínez Saucedo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Morales. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Moreno Jiménez. Presente. Muñoz Moreno. Oros. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pantaleón. Presente, buenas tardes. Parra.
Peñalosa. Presente, profe. Pérez Rivas. Pineda González. Presente, profesor. Rivas Vicente. Sánchez García. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Monroy. Presente. Valencia López. Presente, profe. Vázquez Varela. Presente, profesor. Vega Castillo. Presente, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Wins. Ok. Profesor, una disculpa, falté yo, por favor. No tengo ni idea quién está hablando. Clement, por favor. ¿Y por qué no contestó? Porque tenía problemas para acceder a la plataforma, profesor. Disculpe. Profesor, yo soy Parra Gutiérrez y tuve problema con mis datos. Me sacó de la plataforma cuando estaba pasando lista. A ver, espérense, porque no puedo de todos a la vez. Clement. ¿Quién más? Por favor, profesor. Parra Gutiérrez, por favor. Disculpe. Gutiérrez. Sí, Parra Gutiérrez y Von Natalie. Otra vez repítame su primer apellido. Parra Gutiérrez. Listo. Gracias, profesor. Una disculpa. Yo, profesor, por favor, no sé si me puedo poner asistencia. Soy Gómez Ríos. ¿Y por qué no contestó? Es que cuando entré a la clase ya había pasado mi apellido. Listo, Gómez Ríos. Gracias, profesor. Profesor, ¿a mí también me podría pasar lista? ¿Quién Soy demonios Alonso es? Sánchez. ¿Quién? Alonso Sánchez. El de los primeros. ¿Y a usted qué le pasó? ¿Se le trabó la máquina? Es que no lo podía aprender. Como se tarda en prender mi computadora. Ya sé. Bueno, ya están. Ok. Bueno, vamos a empezar. Estamos hablando de lo previsto en el artículo 170 de la Ley de Amparo. ¿En qué nos quedamos exactamente? Ok. Ya, gracias. Ok. Sí, cuando tenemos dentro de un juicio surgen cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de posible reparación porque no afectan derechos sustantivos, o sea, no se van con la materia de la litis,
ni tampoco constituyen violaciones procesales que resultan relevantes. Y entonces solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Esto significa que en un procedimiento determinado se aplica una norma que puede ser discriminatoria, como el ejemplo que les había dado, en donde una norma inexistente que dice que solo se puede participar en el proceso en español constituye una norma que constitucionalmente discrimina. Y ya les había hablado yo ayer, anticipando un poco, de los que son las categorías sospechosas que más adelante voy a explicar. Entonces, esta es un ejemplo de las muchas cosas que en una ley pueden controvertir los mandatos constitucionales. Por eso siempre hay que identificar que la norma, como abstracta, impersonal y general, se apegue precisamente a la Constitución y no la controvenga en ningún sentido. ¿Me doy a entender con esto? Sí, profesor. Bueno, ahora, en términos de la fracción segunda del 170, contra sentencias o resoluciones que pongan fin a un juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de normas generales aplicadas. Esto rompe el principio anterior de las leyes antes del 2008 respecto que el único que podía interponer el recurso de amparo era quien había sido derrotado en el juicio natural y en las correspondientes instancias en las que se interpusiera el recurso que la ley marcaba. Esto ya no es así porque permite dos figuras. Esta en el caso concreto que va contra normas generales y lo que corresponde al tema del amparo adhesivo, que incluso a la parte ganadora de una litis le permite también acudir a juicio de amparo cuando haya alguna omisión que resulte relevante para el fondo del asunto. Entonces, en ese sentido, el rejuicio que habla esta segunda fracción solo puede tramitarse si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa, a que hace referencia el artículo 104 de la Carta Magna. Y en el orden que se tiene que resolver es, primero, resolver el recurso de revisión contencioso administrativa, y si este es considerado procedente y fundado, entonces ahora sí tendrá cabida el estudio de las cuestiones de constitucionalidad que hayan sido planteadas en el juicio de amparo. Eso es en términos generales la procedencia del juicio de amparo. No omito señalar que en términos de lo previsto en el artículo 171, cuando se reclama la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deben hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Entonces, en este caso, lo que suponemos es que las violaciones que se den durante el procedimiento van a tener un medio de combate que normalmente es un incidente en la vía incidental, y dependiendo del tipo de procedimiento y el incidente que corresponde, será el efecto. En algunos casos, la tramitación inmediata permite que antes de continuar con el proceso se resuelva esa cuestión incidental, y en otros, que es el desarrollo de la gran mayoría de los procesos en materia civil, esos recursos contra violaciones dentro del procedimiento se tramitarán y resolverán junto con el fondo del asunto, es decir, en la sentencia definitiva. Por lo tanto, salvo la excepción que establece el último párrafo de este artículo, este requisito debe de cumplirse a menos que se trate de actos que afecten derechos de menores o incapaces, así como a cuestiones del Estado civil y al orden o estabilidad de la familia. De igual manera, la excepción en términos del segundo párrafo del 171 alcanza a ejidatarios, comuneros,
trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, y a quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en una clara desventaja para emprender un juicio. De igual manera, es exigible este requisito cuando se alega que la ley aplicada, o en su caso, que se debió aplicar en el acto procesal, es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales del que México sea parte. Así, dado que está hablando de cuáles son las circunstancias en que se entiende que se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan o se ven comprometidas las defensas del quejoso, el artículo 172 va a detallar esta situación, es decir, en los juicios del orden administrativo, civil, agrario del trabajo, deberán considerarse violadas las leyes del procedimiento en los siguientes casos. Número 1, no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley. Este caso, por ejemplo, es muy recurrente y el ejemplo más claro está, curiosamente, con la legislación ordinaria del Estado de México, que tanto por la legislación como por jurisprudencia exige que el demandado se identifique plenamente, de tal manera que si el actor va junto con el actuario, señala al demandado diciendo que él lo conoce y que él es la persona a la que se le va a entablar la demanda, el notificador del Estado de México, porque allá les purga que les llamen actuarios, el notificador del Estado de México va a exigirle que se identifique. Y a pesar de que efectivamente sea el demandado, si no se presenta la identificación, el notificador debe de citarle para el día siguiente, para que lo espere a una determinada hora y lo notifique posteriormente a la presentación de su identificación. Si no se hace así, esa notificación está viciada y estaríamos en este caso de la fracción primera. ¿Me doy a entender? Sí, profesor. Sí, profesor. El segundo supuesto es que haya sido falsamente representado en el juicio del que se trate. Esta está muy peliaguda, al menos en la práctica profesional nunca me ha tocado este supuesto, pero cuando hablamos de una falsa representación, podemos tener dos supuestos y los dos son igual de raros. Que quien te representa no haya tenido el poder porque se ha presentado con un documento falso, como sería un documento expedido por un notario. En México no es tan raro encontrar poderes que han sido hechos de forma ilícita. Y te das cuenta porque normalmente esos poderes vienen de Michoacán o vienen de Guadalajara. Y ahí se concentran o se hacen valer determinados actos de mandato en términos de los poderes que se pueden aplicar para pleitos y cobranzas, actos de administración o actos de dominio, sin que el que es representado en realidad haya dado su consentimiento para ese poder. Y eso es más frecuente de lo que se piensa. Entonces hay ese tipo de documento que ostentaría una representación, lo que significaría básicamente una personería, no lo es en realidad y por lo tanto hay una falsa representación. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. El tercer supuesto es que se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. El ejemplo más chido de esta, y digo chido porque implica conocimiento científico, es el desahogo de la pericial. Abogados, una vez que se ha desahogado la prueba pericial, sobre todo, por ejemplo, en los casos de juicio orales, que es un desmadre para los abogados llevar la audiencia, cuando, a diferencia del proceso ordinario, en los juicios orales el dictamen pericial se entrega al momento de la audiencia
no previamente como en el juicio ordinario. Entonces, suponiendo que el abogado está mal preparado para poder cuestionar al perito, eso no quiere decir que el peritaje, por falta de preparación técnica, tenga que ser dado por válido por el juez. Y el Código de Procedimientos establece dos reglas muy claras para la valoración del dictamen pericial. ¿Cuáles son esas dos reglas, abogados? La verdad yo no lo sé. ¿Ya llevaron teoría del proceso? Sí, a medias. Ya llevaron procesal. Sí. Entonces es muy complicado que me digan que no lo saben, porque en ambas asignaturas se ve. ¿Alguien sabe? Profe, yo no sé si yo esté en lo correcto, pero podría ser el estudio teórico científico o como la parte científica que apoya tu teoría del perito. No, no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de la valoración que hace el juez de la prueba pericial. ¿A qué regla se sujeta? No del trabajo propiamente del perito. Profesor, la primera es que debe de contar con la cédula que diga No. De nuevo digo, se trata de las reglas que el juez debe observar para valorar la prueba pericial. ¿Cuáles son? Son dos reglas muy sencillas. ¿No decía las reglas de la lógica y la Sí, gracias Dios. Una son las reglas de la lógica y dos. ¿Y de la experiencia? No. La segunda. ¿Pericia? No. La zona crítica. Son las dos reglas que obligan al juez a valorar la prueba. ¿Qué se entiende por las reglas de la lógica, abogados? ¿A qué se refiere esa expresión? Que tenga coherencia. No. No desde un punto de vista científico. ¿Otra vez qué? ¿Que no esté basada en insultos? No, no tiene nada que ver con eso. Más bien que lo haga como por sentido común, ¿no? No, porque eso está más del otro lado. Eso está más del lado de la zona crítica. ¿Todos entienden qué es la lógica? ¿A todos nos queda claro qué es la lógica o no? Bueno, para mí, si no recuerdo mal, la lógica es cómo pensar, ¿no? Cómo llegar a ciertos criterios. No cómo pensar. Es en realidad, para decirlo en palabras sencillas, la ciencia que te indica qué pensamiento es correcto y cuál es incorrecto. Pero ahora, lo pregunto por una razón. Toda lógica tiene un proceso que se llama proceso de inferencia, que es el que te permite llegar a conclusiones válidas. Todas las ciencias tienen eso, pero los enunciados que forman su estructura, que te permite llegar a conclusiones válidas, es diferente dependiendo de cada ciencia. Hasta ahí no sé si me estoy dando a entender. Sí, profe. Sí, Por poner un ejemplo muy sencillo. ¿Lo explico o lo quieren ver mejor? Verlo. Verlo. A ver, déjenme ver. Profe,
lo que menciona tiene que ver con la metodología de investigación que ocupa el perito. No, más bien tendría que ver con la metodología. Bueno, sí, pero es más bien el estudio que hace el juez de esa metodología, precisamente. Ok, gracias, profe. A ver si me doy a entender de mejor manera con lo que voy a mostrar. Ya todos están viendo en pantalla un maldito peritaje. Sí, profe. Sí, profe. Nadie de ustedes le puede tomar ni captura de pantalla ni nada a este dictamen, porque es de a de veras. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Bueno, en este, como se darán cuenta, el perito que participó fui yo. Esto es una serie de preguntas que te hace tanto lo que podríamos llamar la parte actora como la parte demandada. Hasta ahí todos sabemos que un dictamen va así, ¿sí o no? Sí, profe. Ahora, cuando en una prueba pericial cualquiera, que parcialmente es correcto lo que acaba de decir el compañero sobre la congruencia y todo lo que ustedes dijeron, pero en especial sobre la metodología, implica que un dictamen desde el punto de vista práctico y doctrinal debe cumplir con varios apartados. Primero, la identificación del problema, que una parte es el problema como teoría y el otro problema es el material. En este caso, por ejemplo, firmas. Luego, que tú como perito evidencies de dónde carajos estás obteniendo el material del que estás trabajando. Por ejemplo, las firmas. Entonces, aquí, al menos en mi forma de trabajar, describo el documento para que sepan dónde demonios está la firma que me pidieron analizar. ¿Me voy dando a entender? Sí. Cuando dice las reglas de la sana crítica, que el compañero dice que es sentido común, es muy fácil de entender si lo ves. Por ejemplo, aquí, si yo te hablo de una firma y no te digo dónde está, a qué documento pertenece, o de dónde yo diablos estoy autorizado para analizar una firma que no estoy diciendo dónde es, no te brinca que dices, y bueno, que sí entiendo que analizaste esa firma, pero ¿de cuál firma me hablas? Esa es una cuestión obviamente de sentido común, ¿sí o no? Sí. Sí. A eso se refiere la maldita sana crítica. A ver, güey, debe de tener congruencia esto. Si me estás diciendo que me estás hablando de una firma, esa firma primero el juez te la debió de haber pedido y el juez te debió de haber dicho, revisa esta firma. Pero si tú no me dices de qué firma me hablas, de dónde está esa firma, ni quién te dijo que la tomaras en cuenta, no me estás dando información suficiente para que yo sepa si tu peritaje está bien o mal. Por ahí va la idea de la sana crítica. ¿Soy claro, sí o no? Adelante, Ricardo, no sé qué, Ricardo Vega Castillo. Sí, profe. Incluso desde el punto en el que pues te preguntan con qué cotejaste esa firma, porque puedes checar una, pero tal vez con qué la comparaste o con cuál. Ahí depende si la persona está viva o está muerta, para empezar, porque eso te va a llevar a dos tipos de cotejo: firmas de cotejo indubitables y solo firmas de cotejo, tratándose de firmas. Las indubitables es que hay una autoridad que pudo dar fe pública de que la persona estampó la firma. Entonces, eso puede pasar si la persona está viva, pero cuando la persona está muerta y tienes que hacer una pericial de eso, ahí vas a tener que utilizar documentos de cotejo que tengan firma de cotejo, pero no necesariamente son indubitables. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Eso son las reglas de la lógica, pero de dos lógicas, de la lógica jurídica y las lógicas de la pericial. Ahora, cuando yo digo procesos de inferencia, es que tú, a partir de unas premisas que viene de la ley, por ejemplo, en materia jurídica, es la fundamentación y motivación. Esa es una forma de derivar consecuencias. Eso es un proceso de inferencia, un silogismo, como quieran llamarlo. En materia pericial, las reglas están dadas por la propia ciencia. Por ejemplo, en este caso, en la materia de las periciales, hay dos elementos que debes de analizar, que son los elementos estructurales y los elementos generales. No voy a entrar en detalles, pero les voy a mostrar, por ejemplo, si estás hablando de los elementos generales, tienes que explicar en términos generales cómo está la firma. En este ejemplo, aquí está.
qué documento es, qué tipo de firma, sus características generales en trazos, en rasgos, los momentos gráficos, puntos de inicio y puntos finales. Esto es común, es general en todos los procesos de escritura. Pero luego ya me voy a los de análisis, que son los llamados estructurales. Y voy haciendo esto con cada firma. Las cuestionadas, vean aquí, por ejemplo, en el primer documento fue una copia la que se analizó. Y por jurisprudencia, aunque no sea firma autógrafa, pero si es de un original, la tienes que analizar por mandato del juez, entonces se analiza. Aquí sí fue una firma original, autógrafa, entonces también se analiza. No sé si alcanzan a ver, por ejemplo, estas tomas microscópicas. Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo de aquí voy analizando elemento por elemento. ¿Para qué? Para después poder hacer el llamado estudio técnico, que implica, después de que has analizado todas las malditas firmas, contrastarlas. Y esto te da unos cuadros más o menos así. ¿Se fijan? Sí. Y ya cuando quiero comparar las que pusieron en duda con las indubitables, los cuadros comparativos, al menos en mi forma de trabajar, quedan como este. ¿Se fijan? Sí. Sí. Yo me estoy yendo a las generales. Como en el mismo orden que venía manejando. Estos son elementos generales, nada más. Pero ya de la totalidad de las firmas. Luego me voy a los estructurales. Y voy a analizar todas las semejanzas y diferencias que encontré. Y las voy a explicar. Aquí está mi cuadro de elementos estructurales. Todas las firmas, todo lo que analicé una por una para ver semejanzas y diferencias. Y entonces ya puedo explicar qué semejanzas hay, qué diferencias hay. Y ya que acabé mi estudio técnico, entonces ahora sí ya puedo empezar a hacer conclusiones respondiendo a las preguntas. Y puedo concluir. No presentan el mismo origen gráfico. Sí presentan el mismo origen o son del mismo puño y letra. Y ya puedo concluir, ¿es auténtica o es falsa? Es auténtica. Es auténtica. Y esta firma es falsa. ¿Me explico? Claro. ¿Qué es lo que no me explico en concreto? ¿Me doy a entender, sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Maestro. Sí, profesor. Entonces, cuando el juez le dice el código de procedimiento, revisa con la sana crítica y las leyes de la lógica, lo que te está diciendo es saber del estudio técnico, de todas las generalidades y particularidades que has dado, están lo suficientemente bien relacionadas para que puedas concluir si esa firma es auténtica o falsa o no. Entonces el juez valora el proceso lógico que el perito utilizó en su dictamen, si están sostenidos conforme a las reglas, en este ejemplo de la grafoscopía o no. ¿Me voy dando a entender? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profesor.
Voy a poner un ejemplo todavía más sencillo de entender en grafoscopía. En grafoscopía hay una ley que dice, si tú encuentras dos firmas exactamente iguales, una es falsa. Y ustedes se pueden pasar todo el día y toda la noche haciendo su firma y ninguna les va a quedar exactamente igual a otra. ¿Me doy a entender, sí o no? Sí. Adelante, Vega. Sí, profe. De hecho, hasta hay un cierto número de veces en las que te puede salir similar la firma, pero llega a un cierto número, no recuerdo si eran 16 o después de 20 repeticiones, que ya falsea. Tu mente es como si no pudiera evitar mentir, vaya. Ni siquiera te tienes que esperar a las 16. Con dos que hagas te vas a dar cuenta que no te quedan igual. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Entonces, si el perito dice las dos firmas son iguales y las dos son originales, ahí no hay lógica. Ahí dice, no puede ser. Algo está mal. ¿Me doy a entender? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Entonces, si regresamos a lo que dice la ley de amparo, se desechan las pruebas legalmente ofrecidas o se desahogan de forma contraria a la ley, vamos a suponer que el juez da por válidas dos firmas idénticas, pero que son igualitas al 100%, y dice las dos son auténticas. La ley dice, tienes que irte a resolver con las reglas de la lógica, pero en la práctica son las reglas de la lógica de la ciencia que se está virtiendo. O sea, en este ejemplo, las reglas de la lógica de la grafoscopía. Y si valoró dos firmas 100% idénticas como las dos verdaderas, está mal valorada. Y por lo tanto, no está respetando este caso de la fracción segunda, al haber desahogado una firma de forma contraria a la ley, porque la ley le dice que debe de hacerlo conforme a las reglas de la lógica. ¿Me expliqué de mejor manera ya? Sí, profe. Sí. Y de estas tenemos cualquier cantidad de ejemplos que engloban estas dos situaciones. ¿Dudas sobre este supuesto de la ley de amparo? No, profe. No, profesor. La siguiente fracción nos habla de que se deseche o resuelva ilegalmente, perdón, no es cierto, se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o a su apoderado. Abogados, ¿qué es la declaración? ¿Qué es la confesional? Y específicamente la confesional ficta. Y en su caso, ¿qué es la diferencia de la confesional expresa? Adelante, Vega Castillo. Que una precisamente, como lo dice su nombre, lo expresa prácticamente el absolvente. Y en la otra, ante su negativa de contestar, se le tiene por contestado. O contestar por evasivas. Fíjense bien, vamos a poner un ejemplo. Quien se llame Angélica algo, Angélica Daniel, creo. Daniel o algo así, abra su micro. Guevara Rodríguez, abra su micro. ¿Creen ustedes que aquí está Guevara? ¿O no lo creen? ¿Qué opinan ustedes?
Soy optimista y quiero pensar que sí. Entonces, explíquenme, ¿por qué no me contesta? A lo mejor está en el baño, profesor. A lo mejor está en el baño, a lo mejor se fue a dormir, qué sé yo. Pero lo importante es que pasó lista. Y ahora no contesta. ¿Tenemos o no una incongruencia? Sí. 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 Algo está raro, ¿no? Entonces, la quería poner de ejemplo, pero ahora avísenle que le acabo de bajar 50 puntos. Bueno, no le avisen, que se quede con la sorpresa para mañana. Ok, vamos a ver. Quien se llame algo de Nelly Mercedes, abra su micro. Sí, profe, ¿me escucha? Ajá. Voy a hacer una pregunta muy sencilla. Fíjense bien. Diga si es cierto como lo es que ha estudiado para el examen del día de mañana. Pues más o menos. La respuesta sí o no, punto. Sí. Esa es una confesional. Pero cuando empiezas a darle la vuelta de más o menos, te estás contestando con evasivas. ¿Soy claro? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Entonces, ahí estás hablando de una confesión ficta porque en la ley te dice, mira, si le da la vuelta al tema, tú entiendes lo que el actor dijo que pasó. Vamos a imaginar que yo hubiera dicho, usted no estudió. Esa es mi afirmación. Y ella le empieza a dar la vuelta a la pregunta. Entonces lo que el juez va a decir, al ser esquiva en la respuesta, voy a entender que no he estudiado. Eso es una confesión ficta. ¿Soy claro? Sí, profe. Las expresas son las que contestas categórico, sí o no, o lo que manifiestas en el expediente. Cualquier escrito que tú interpongas se entiende por una confesión si son tus hechos. ¿Hasta ahí me doy a entender? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, si yo expresamente digo a una posición, no es verdad, y el juez dice, se le tiene confeso de esa posición, ahí el juez está mal. Porque lo que está diciendo es, tiene razón el actor en su afirmación cuando yo, absolvente de la confesional, dije que no era verdad. Entonces, me tiene confeso de manera equivocada y por lo tanto de manera falsa. Pero es el juzgador el que la hizo así. Si quieren, hasta por un error humano. Pero ya me declaró confeso. ¿Soy claro? Sí, profesor. Entonces, este es otro de los supuestos de este 172. En la fracción 5 se tiene como supuesto que se deseche o resuelve ilegalmente un incidente de nulidad, como podría ser, por ejemplo, una nulidad por falsedad de emplazamiento. Resulta que el notificador o el actuario, según están en México, en Ciudad de México, en el Estado de México, dice que me notificó el día, estoy inventando, es 4 de abril del 2022, en el domicilio ubicado en tal calle. Ya sabemos que él, con esa notificación, está dando fe de que él me vio en ese lugar. Entonces yo interpongo un recurso de nulidad en donde la ley procesal me dice que tengo un cierto periodo de tiempo después de haberme enterado, porque yo no fui emplazado a ese juicio, pero me entero por la razón que sea y voy a combatir ese acto. Y demuestro que ese día yo estaba, por ejemplo, en Querétaro, no, más lejos, en Quintana Roo, y presento los boletos de avión de la ida y del regreso que demuestran que en ese lapso de tiempo, junto con otras documentales, yo estuve en Quintana Roo. ¿Es posible que yo estando en Quintana Roo me hubiera notificado el actuario en Ciudad de México? No. Entonces estoy pidiendo la nulidad de ese emplazamiento. Y el juez me lo desecha. Oye, ¿por qué me lo desechas? Porque no lo entregaste en tiempo. Y tú, chirrión, pero ya no me motiva.
Entonces, ¿está correctamente desechado ese recurso? No. Porque carece de la debida fundamentación y motivación. Por lo tanto, incurro en este supuesto de la fracción 5 del artículo 172. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Es decir, violaciones a las leyes del procedimiento que afectan la defensa del quejoso y trascienden en el resultado, o sea, en la sentencia definitiva. Me voy dando a entender con cada supuesto. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, con eso terminamos por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en el examen. Tengan buena tarde. Gracias, profesor. Adiós a todos. Gracias.